1776, el rey Carlos III decide fundar y crear el Virreinato del Río de la Plata. Ahora, ¿por qué crea el Virreinato del Río de la Plata? Principalmente son tres razones muy fundamentales. Había problemas con los límites entre España y Portugal por un punto intermedio, por un problema que era la colonia de Sacramento, que afectaba totalmente este tema de la división de dónde podía llegar España y dónde podía conquistar Portugal en América. Segundo, era que la población en las colonias estaba incrementando y obviamente eso lleva a una dificultad para ejercer el control dentro de las colonias. Y por último punto, es debido al aumento de población de las colonias, la administración económica de las colonias se estaba volviendo muy difícil. Por ende, el rey tenía que encontrar una forma de poder ejercer su gobierno y estar presente o sentándose en América. Y crea la figura del Virreinato del Río de la Plata, que conlleva con ella la figura del virrey, que era el representante del rey Carlos III en América. La Real Ordenanza de Intendentes del Río de la Plata, que fue sancionada en el año 1782, que consolidó el poder del virrey de Buenos Aires. Pero los gobernantes del Paraguay siguieron ejerciendo y reclamando facultades que eran inherentes. Y Rivera, Pinedo, fundó en 1773 la Villa Real de Concepción en el norte de la provincia y desalojó en 1777 a los portugueses de los márgenes del Iguatemi. Pero este mismo año, la metrópolis firmaron otro tratado de límites que confirmó que la parte paraguaya, las concesiones del anterior convenio y retenciones hasta el río Jejú. Este año llegó a su punto más bajo la decadencia paraguaya como resultado de las anomalías que asfixiaron su economía y de las al ámbito de Asunción. Fundó varias villas a lo largo del río, así surgieron Humaitá, Uruguaitú, Villa El Pilar, Villa Rosario y en el interior Arroyos Esteros, Ibutuní, Acay, Caco. Alonso persiguió para expulsar a los portugueses del continente de la provincia. Previamente, en 1790, una expedición comandada por Marín Boneo se allegó hasta los fuertes reclamando evacuación. La corte no aprobó los proyectos militares y prefirió contener los avances mediante nuevas poblaciones en el norte. En 1792 se estableció el fuerte de Borbón. Su fundador fue el coronel José Antonio de Zavala. El destino del presidio en la mente de sus fundadores era no solo impedir que los portugueses establecieran en el sur como proponían, sino también facilitar la reducción de los indios en el Chaco y situar establecimientos tierra adentro para posibilitar las comunicaciones con el Alto Perú. Rivera fomentó el restablecimiento económico de la provincia mediante la creación de nuevas industrias, con vista a llevar la guerra a las posiciones portuguesas del Alto Paraguay. En 1801 llevó una poderosa expedición por agua y tierra contra el fuerte de Nueva Coimbra. 9 días fue situada la fortaleza sin que los paraguayos lograran desalojar a los portugueses. Un bajante del río obligó a la escuadrilla de Rivera a abandonar la empresa. A su regreso a Asunción, los expedicionarios establecieron un fuerte sobre el río Apa, pero su guarnición poco después era pasada a cuchillo por los portugueses. Estos ya no habrían de ser molestos en el resto de la época colonial. Transformación territorial de las misiones en 1659, 1726, 1794, 1803 y 1806. Primeramente en 1659, a partir de la división de la provincia del Paraguay, que fue en el año 1617, a fin de deslindar las jurisdicciones, una real cédula del 10 de noviembre de 1659 declaró de las 30 reducciones, 13 de los pueblos quedaron en las jurisdicciones de la provincia del Paraguay y los restantes 17 habían pasado a pertenecer a la provincia de Buenos Aires. Posteriormente, en el año 1724, la Real Cédula del 11 de febrero del mismo año
ordenaba aclarar la confusión de las jurisdicciones eclesiásticas entre los dos obispos que existían en ese entonces. El fallo venía a confirmar el sentido de la Real Cédula de 1659, de donde se ve que la jurisdicción política y eclesiástica coincidían exactamente. Y en 1726, por Real Cédula de ese mismo año, a causa de los disturbios nacionales con la Revolución Comunera, se separó los 13 pueblos de las misiones paraguayas, incorporándolos a las jurisdicciones de la provincia de Buenos Aires. Prosiguiendo con las transformaciones territoriales de las misiones, nos trasladamos al año 1784, donde en ese año la medida anterior fue anulada a pedido del gobernador Melo de Portugal, de esa forma reintegrándose por tanto los 13 pueblos del Paraguay. En el año 1803, por cédula real del 17 de mayo de ese mismo año, los 30 pueblos entraron a formar parte un gobierno con un total de independencia de los gobiernos del Paraguay y así también como la de Buenos Aires. Más adelante, en el año 1806, Velasco fue nombrado intendente del Paraguay sin abandono de su otro cargo. De esa manera, al quedar ambos gobiernos en manos de este título del mismo, fue gobierno militar y político e intendente de la provincia del Paraguay, como así también de los 30 pueblos de las misiones de los indios guaraníes y tapés del Paraguay, como así del Uruguay. Las invasiones inglesas al Río de la Plata en 1806-1807. El 25 de junio de 1806, los invasores desembarcan en Quilmes. Al sur de Buenos Aires, las fuerzas españolas son dispersadas por los ingleses, mientras el virrey Marqués de Sobremonte huye a Córdoba, intimando la rendición y con respuesta afirmativa. El invasor otorgó las condiciones siguientes. Toda propiedad será respetada, todo derecho individual será protegido, el cabildo continuará en pleno ejercicio de sus funciones. Nadie será forzado a tomar las armas contra el rey de España, se protegerá el libre ejercicio de la religión católica. El vecindario tiene la esperanza de que el invasor sea expulsado, nativos y peninsulares estaban unidos ante la desgracia común. Lo que se tramaba era una guerra de conquista, pero también era una guerra de religión. Los británicos eran anglicanos, pero para el pueblo, al no ser católicos, eran herejes. El pueblo católico, que era todo Buenos Aires, secundado por Fray Gregorio Torres, junto con Liniers, prepararon la reconquista. Tal es así que el 4 de agosto de 1806, Liniers y sus seguidores tomaron la Plaza Mayor, el Cabildo, la Catedral y la Recoba. Los ingleses ya fueron rodeados. Beresford, al frente de sus 10 más tropas, se dirige desde el fuerte hasta el Cabildo a disponer las armas ante Liniers. La reconquista estaba realizada. En 1807, los ingleses aparecieron de nuevo con Sir Samuel Austin. Toman Montevideo simultáneamente por mar y por tierra. Sobremonte huye por segunda vez a Montevideo, se defiende tenazmente, pero los atacantes consiguen finalmente tomar Montevideo el 3 de febrero de 1807. La cooperación paraguaya en la defensa de Montevideo y Buenos Aires. A pedido del virrey Sobremonte, ante la inminente invasión de los ingleses, el Paraguay envió un primer cuerpo de regimiento de voluntarios de caballería, al mando del coronel José de Espínola, alistado y partido de Pilar. En la oficialidad figuraban importantes hombres que muy pronto hablan de tener participación en las acciones militares de 1811. El contingente paraguayo fue incorporado inmediatamente a las tropas regulares de Buenos Aires. Luego llegó de Asunción otros 2 regimientos, que en total eran 850 paraguayos, que partieron al Uruguay para respetar la segunda invasión británica. Destacamos que el Cabildo de Asunción envió remesas de fondo para cooperar en los gastos de la defensa. Buenos Aires no tardaría en ser atacada de nuevo y el virrey Liniers hace un llamado patriótico al Paraguay, que por segunda vez acude al llamado con el intendente Bernardo de Velasco al frente. Ahora, The Southern Star y la libertad del comercio. Los ingleses comenzaron a publicar después de poco de la invasión de un periódico bilingüe, Southern Star, que traducido al castellano significa La Estrella del Sur. El primer número apareció el 23 de mayo de 1807, abogada por la libertad del comercio y además trataba de asuntos políticos y también de asuntos religiosos. Hablando un poco de la
la cohesión de los criollos americanos en la defensa. En ese momento Liniers hace un llamado patriótico para defender a Buenos Aires, pues esta no tardaría en ser atacada. Todos concurren. El audaz intento de los ingleses cohesionó a los criollos americanos, también argentinos, paraguayos y uruguayos, formando así un sólido haz. Defendieron con bravura el suelo del virreinato. Los orígenes de los colores de la bandera paraguaya. El ejército paraguayo se estaba sumando a la defensa de Buenos Aires y por ende el ejército paraguayo requería de banderas que le puedan distinguir al ejército al cual se sumaban. Según Sosa Escalada, encontró una nota del 20 de julio de 1807 dirigida a un tal Ramón Martínez de Pasos por el pago de 4 banderas. Del lado izquierdo de las tropas llevaban una bandera de color rojo, del lado derecho llevaban una bandera de color azul y en el centro una bandera de color blanco. Esto formaba, evidentemente, al juntarse todo el escuadrón paraguayo, el símbolo o la bandera tricolor que hoy tenemos como la bandera paraguaya. Este documento además no tiene una prueba muy concreta y material, sino que también, aparte del documento, son muchas tradiciones orales lo que apoyan esta historia.